Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Se nos vino diciembre. Ahí le estaba justamente mostrando a los compañeros de acá del piso que justamente se nos vino diciembre. No sé qué opinarán, pero qué rápido que pasó este año, ¿eh? Cuénteme cómo pasó este año. Pero bueno, último programa del año y hoy la idea es contarles un poco qué es lo que va a recibir el próximo presidente. Javier Milei, que asume el próximo 10 de diciembre. Un Javier Milei que ha sido electo por más del 55% del electorado, con una diferencia muy importante sobre su contrincante, Sergio Massa. Pero, antes que nada, como siempre, un saludo muy especial a toda la provincia y, por supuesto, a mi reina y mis princesas, que si no las saludo me facturan. Bueno, pasamos a contarle. A ver, ¿qué iba a recibir el próximo presidente? Porque mucho se ha hablado. ¿Ustedes recuerdan cuando asumió el entonces presidente Mauricio Macri? En su mensaje al Congreso de la Nación, es decir, al Poder Legislativo, no contó cómo había encontrado el país de su antecesora en todo caso, Cristina Fernández, y solamente había presentado a los diputados y senadores un compendio de algo así como 147 páginas, pero el resto del electorado, la gente, quien lo había votado y demás, es decir, donde realmente reside el poder, en el voto suyo, mío, de todos, es decir, de todos los ciudadanos, muy poco enterados estaban sobre cómo había encontrado el país. En cambio, dicen que Javier Milei el día 10 le va a contar a la gente, no a los diputados y senadores, sino a la gente del electorado, aquellos que lo han votado, es que vayamos a esto, es donde realmente reside el poder del próximo presidente, entiendo yo, por lo menos humildemente. Dicen que le va a contar cómo recibió el país. Yo les voy a adelantar algo de cómo va a recibir este 10 de diciembre el país Javier Milei. Algunos hablan de las bombas que recibe Milei. Empecemos. Tengo una serie de placas que las vamos a ir compartiendo y yo se las voy a ir contando. La primera de ellas, estamos hablando de una deuda de 415.000 millones de dólares. 415.000 millones de dólares. Acá se están agarrando la cabeza algunos. 415.000 millones de dólares. Primero de ellos. Segundo, otra bombita que va a recibir Javier Milei. Estamos hablando de un déficit fiscal primario alto, estamos hablando de entre 3 y 4 puntos del Producto Bruto Interno, es decir, lo que se conoce como el PBI, donde el nuevo y electo presidente Javier Milei, que asume el día 10, pretende bajarle por lo menos 5 puntos. ¿Para qué? Para llegar a un balance, a un déficit fiscal cuasi cero. ¿Sí? ¿Qué significa el déficit fiscal? Es decir, todo lo que no entra en las arcas del Estado. Otra de las bombitas que va a recibir Javier Milei, estamos hablando de un banco central totalmente quebrado, con reservas negativas, según dicen 11.000 millones, pero hay algunas malas lenguas que hablan de reservas negativas por más de 15.000 millones de dólares. Más de 15.000 millones de dólares. Bien, hablamos de inflación. Bueno, una emisión monetaria que ha hecho el actual gobierno por casi el 20% del Producto Bruto Interno. Que justamente la emisión monetaria es uno de los artífices de lo que significa la inflación. Es decir, mayor cantidad de dinero en la calle, dinero que no tiene su respaldo en el Banco Central de la República Argentina, la famosa maquinita de emitir. Es más, en algunos casos billetes que no lo aceptan máquinas, no lo aceptan hasta los propios cajeros automáticos. ¿Cuántos billetes hemos cambiado en la República Argentina? Otro de las bombitas que va a recibir, ahí lo tenemos, la número 5, una deuda oculta de 20.000 millones de dólares por bonos del Tesoro con seguro de cambio incluido. ¿Qué significa esto? Son bonos nuevos. Digamos, aquellos que han comprado bono con un seguro de cambio, ¿para qué? Para cubrirse. Algo similar
o parecido a lo que en su momento, recuerdan, significó el dólar futuro en la época de la presidenta Cristina Fernández. Bueno, algo similar. Estamos hablando de una deuda oculta porque se la conoce de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Siga sumando un poco la cantidad de millones de dólares que yo le he contado hasta el momento. Otra, deudas con los importadores. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que uno de los grandes problemas que hubo, sobre todo en los últimos tiempos, es que al haber falta de dólares, los importadores, es decir, armadurías o como quieran llamarle, que deberían traer insumos importados, desde medicamentos a lo que se le ocurra, por eso inclusive hay un gran problema con falta de medicamentos, el gobierno dijo, no sean problema, ustedes importen que yo dentro de 6 meses les voy a dar los dólares. Y algunos dicen minga, ¿se acuerda de minga minga? Bueno, estamos hablando de una deuda con los importadores por más de 22.000 millones de dólares. ¿Cómo es esto? ¿Sigue? Sí, sigue. Número 7, las famosas LELIQs. Ustedes saben que si usted iba al banco, el banco tenía la posibilidad de un plazo fijo, le daba algo así como una tasa del 133% anual. Perdón, sí bien digo, 133% anual, lo que significaba una tasa de casi un 10% mensual. Para lo cual los bancos, para otorgarle a usted ese monto de casi un 10% mensual, ponían el dinero en el Banco Central y el Banco Central les pagaba a los bancos un 14%. Es decir, esa diferencia se la quedaban los bancos. Pero bueno, es uno de los grandes problemas que tiene en este momento la Argentina con las famosas LELIQ, algo que dicen va a explotar. Nos metemos en el dólar. Cuando comenzó este gobierno, hace casi 4 años, recuerdo que el dólar valía algo así como 64 pesos. Estábamos hablando de dólar blue, dólar, es decir, el dólar que usted puede conseguir, porque esto de que usted va y tiene la posibilidad cierta de cambiar 200 dólares a precio oficial, yo me pregunto cuánta gente tiene la posibilidad cierta. ¿Por qué? Porque le ponen 1000 trabas, 357 pesos, 360 pesos aproximadamente. Es decir, el verdadero dólar, el que usted, compra ¿para qué? Para asegurarse un viaje, para ahorrar, para lo que fuere. Sí, porque los argentinos pensamos en dólares. Comenzó con un valor de 64 pesos y hoy estaba algo así como 955 pesos. Llegó a casi 1.100 pesos el dólar blue. Bien, una brecha cambiaria del 160% entre lo que es dólar y dólar blue. Pero bueno, al margen de eso, no nos tenemos que olvidar de la inflación. ¿Sí? Una inflación interanual que no bajará del 200%. Ya se habla puntualmente que la inflación de enero y febrero va a superar, dicen algunos, el 30%, pero supongamos que quede en el 30%. Estamos hablando de un número que prácticamente enero y febrero, producto de qué esta inflación de los meses posteriores, no solamente de la emisión, sino algunos hablan del plan platita, es decir, todo lo que pasó en los últimos 4 o 5 meses que el gobierno hizo como para poder ganar las elecciones, ¿sí? Y la emisión, eso lo vamos a ir viendo en los próximos 6 meses. Inflación acumulada, es decir, una inflación que sigue en aumento. El año que viene estamos hablando de que podría llegar el año a casi un 300% de inflación. Locura. Otra, una inflación reprimida, con dólar y tarifas congelados. ¿Qué significa esto? A ver, no solamente lo que genera también la emisión, sino los precios relativos. ¿Se acuerdan que yo le planteaba respecto a el programa anterior las diferencias de precios entre lo que vale, por ejemplo, combustible? El combustible se importa a casi $1 y centavos y se vende al público acá a 40 centavos de dólar. Precios internacionales. Esa diferencia la subsidia el Estado. Bueno, como eso, ¿qué cantidad de subsidios más? Bueno, les sigo contando. Tarifas atrasadas. Uno dice, che, ¿cuánto tengo que pagar de gas, de luz, de agua, de lo que fuere? Piense que las tarifas que usted paga solo llegan casi al 50% de los costos de generación y distribución de energía en el país. ¿Sí?
Si usted compara los costos de energía en distintos lugares del mundo, va a ver que estamos muy atrasados. Claro, usted mira, y yo no gano en dólares. Está bien, pero en todo el mundo la energía depende del petróleo y el petróleo se cotiza en dólares. Seguimos. Otra bombita que va a recibir Javier Milei. 6,3% de desempleo encubierto. Estamos hablando de casi 2 millones de planes sociales. 2 millones de planes sociales. Para que usted tenga una idea, esos 2 millones de planes sociales equivalen, a ver, 2 millones de planes sociales. ¿Recuerdan para el Mundial qué cantidad de gente dicen que salió a las calles? Que era un mundo, un mar. Estamos hablando de casi 5 millones de habitantes. Bueno, estamos hablando de casi 2 millones de planes sociales en el país. Vamos a los salarios en dólares bajísimos. Un salario promedio, no el salario mínimo, hoy está a $1 al valor de hoy en $400. ¿Sí? Seguimos. Hablemos de los pobres. Casi 20 millones de pobres. 20 millones de pobres en el país. Le voy a hacer la misma comparación. ¿Recuerdan en el Mundial, cuando Argentina ganó el Mundial, lo que era Buenos Aires? La 9 de julio, la General Paz, todo lo que usted veía en televisión. Bueno, los números hablaban de que toda esa masa que se había movilizado equivalían a algo así como a 5 millones de personas. Bueno, multiplíquelo por 4 eso. Todo lo que usted veía en televisión, porque a veces uno dice, 20 millones, a ver, señores, todo lo que usted veía en televisión, multiplíquelo por 4. Y va a entender por qué hay casi 20 millones de pobres en el país, lo que significa esa masa de 20 millones. Bueno, lo cierto es que Milei le va a contar, dicen, al pueblo, en las escalinatas del Congreso de la Nación, a diferencia de otros presidentes, que el discurso inicial lo dio dentro de lo que es el Congreso de la Nación, Milei optó por, en lugar de contárselo a diputados y senadores e invitados, contárselo en las escalinatas, muy al estilo americano, dicen algunos, a la gente. Y pidió que aquellos que vayan exclusivamente con una bandera argentina. Bueno, esto es lo que va a pasar indiscutiblemente el día domingo 10, este próximo domingo. Estamos hablando de jueves, viernes, sábado, 3 días y horas, para que la Argentina tenga ya un nuevo presidente en funciones, Javier Milei. Nos vamos a ir a la pausa, la primera. Luego de la pausa, les vamos a contar, o vamos a compartir con ustedes, una charla que están dando en este momento aquí en nuestra ciudad, a través de la Fundación Finnova, una charla que tiene que ver con la Argentina que viene. Hoy la idea es justamente en este último programa tratar de contarles, por un lado, qué es lo que va a encontrar el presidente cuando le anuncia al país todo esto, un adelanto, porque seguramente debe haber mucho más. Imagínense que estos adelantos tienen que ver con la información periodística. Bien, pero queríamos compartir con ustedes esta charla que da la Fundación Finnova, donde están no solamente Andrés Malamud. ¿Recuerdan a Andrés Malamud, que estuvo en un programa con nosotros, politólogo? ¿Sí? Bueno, está aquí en Ushuaia en este momento dando una charla en el Hotel Aracur, conjuntamente con Ricardo Delgado, que es un economista. Estamos hablando de 2 de los expertos más reconocidos del país. Si bien Ricardo Delgado vive en Argentina, Andrés Malamud no vive en Argentina, pero sí es un argentino que constantemente tiene su cabeza y su análisis puesto en nuestro país. La Argentina que viene, se lo vamos a contar después de la pausa. La primera, no sin antes recordarle nuestra vía de comunicación para sugerencias o preguntas, ahí lo tienen, bajo pantalla. 2901-510964 es el número de nuestro WhatsApp. Pausa, la primera y volvemos. Se lo decía antes del corte, ¿no? Usted sabe que la Fundación Finnova, la Fundación de Innovación Fueguina, Finnova,
Es una organización que está por fueguinos, es decir, por gente de aquí, de Tierra del Fuego, la verdad que comprometidos con el futuro de la isla. Y justamente están realizando en este momento un evento en el Hotel Aracur, donde están exponiendo Andrés Malamud, que es, recordemos, un reconocido analista en política internacional y procesos de integración regional, y también un economista, distinguido economista como Ricardo Delgado, economista distinguido por una visión experta en economía y políticas públicas, que están ofreciendo una perspectiva sobre el presente y el futuro de la Argentina, es decir, la Argentina que viene. Y lo quería compartir con ustedes porque realmente vale la pena y me parece que son dos expertos, cada uno en lo suyo, y que vale la pena ser escuchado. Lo compartimos. Ricardo, pensamos esta introducción como un conjunto de disparadores. No vamos a hacer un monólogo ni un diálogo, sino una provocación. Porque después queremos que charlemos con vos, entre nosotros y sobre todo con el público. Y entonces lo que me gustaría es hacer una contextualización de Argentina en el mundo, para entender de qué estamos hablando cuando pensamos en nuestro futuro. ¿Ese soy yo? Ese es el futuro de Argentina. Va a haber turbulencia, va a haber ruido. Sí. Hay un premio Nobel al que se le adjudica haber caracterizado los países del mundo, dividido los países en 4. Ricardo seguramente conoce esto. Él habla... ¿Quién es el premio Nobel? Depende a quién le pregunten. Algunos dicen Simón Kuznets y otros Paul Samuelson. Lo interesante es que uno de ellos dijo que los 4 tipos de países son los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. Japón es un país pequeño, sin territorio, sin recursos naturales. Lo único que tiene son japoneses muy trabajadores. Y Argentina tiene todo. 3 horas y media demoramos para llegar desde el medio del país hasta el fin del mundo. Tiene recursos naturales de lo que querramos. Nos faltan japoneses muy trabajadores. La pregunta es ¿por qué? Desde Argentina, desde nuestro ombligo, nos preguntamos ¿por qué nosotros tenemos inflación y nadie tiene? ¿Por qué a nosotros nos va tan mal y a todos los demás les va bien? Y yo lo que les voy a sugerir para empezar es que no es verdad esto. Nos va bastante mal en la economía y de eso lo voy a culpar a Ricardo. Pero voy a contarles por qué en política no nos va tan mal y a mucha otra gente que parece que le va bien, no le va tan bien. Empiezo con el mundo, voy a decir del mundo 3 cosas, de la región 3 cosas y de Argentina 3 cosas. Y del mundo lo que voy a decir es que mucha gente lo ve como en transición. Nosotros vemos que Estados Unidos es la potencia hegemónica. Hace más o menos 100 años el mundo va para donde va Estados Unidos. De vez en cuando se levanta un desafiante y ese desafiante pierde. La Alemania nazi, la Unión Soviética. Esta es la primera vez en mucho tiempo que pensamos que el desafiante es capaz de superarlo. China, en los próximos años, podría tener una economía más grande que la de Estados Unidos. Ya lo supera en algunos aspectos, tecnológicos sobre todo, redes sociales. De todas las redes sociales, todas las aplicaciones que tenemos en el teléfono, en el bolsillo, hay una igual China. De Amazon, de Facebook, de Twitter, de Google, Microsoft, lo que quieran, hay una igual China, a veces 2. Y TikTok tuvo más influencia en esta última campaña que Twitter. TikTok es China. Twitter no sabemos. Elon Musk, que está por venir, parece. Europa no tiene nada, ni una. La famosa, la próspera, la democrática Europa no tiene nada que hacer al lado de Estados Unidos y China. América Latina tiene mercado libre. Le peleamos a Amazon. Fíjense ustedes que el mundo se está volviendo cada vez más bipolar en este aspecto. Cuando la potencia existente declina, la potencia emergente la desafía. Y en el mundo esto se resolvió de manera muy simple. A las piñas. Guerras hegemónicas se llaman. Están medidas, hubo 16 transiciones hegemónicas en el mundo, 12 se tramitaron mediante una guerra. Por ejemplo, el intento de ascenso de la Alemania nazi o de la Alemania imperial en la Segunda y Primera Guerra Mundial. Pero hubo 4 transiciones sin guerra y una de ellas fue el colapso de la Unión Soviética. Entonces, este es el esquema con el que la mayor parte de los internacionalistas piensan en el mundo, una transición hegemónica. Y la pregunta es, ¿habrá guerra o será un ascenso pacífico de China? Yo voy a sugerir que hay 2 maneras diferentes de pensar lo que nos está pasando al mundo. La primera es, no hay una transición, o por lo menos no por ahora. Hay un balance, hay un equilibrio. Durante la Guerra Fría, que duró más de 30 años, nadie pensaba que estaban en transición. De hecho, no estaban en transición. Estaban los Estados Unidos y la Unión Soviética sacándose los cuernos entre ellos, y los demás países del mundo tenían que alinearse con uno o con otro.
Algunos podían pertenecer a lo que ellos llamaban el movimiento de países no alineados, pero no había mucho futuro ni mucho destino en quedar afuera del alineamiento. Podríamos estar entrando en ese mundo, que es la peor pesadilla de todos los estadistas del mundo. Tener que decidirse, que venga Estados Unidos y le diga, ellos son nosotros. O que venga China y diga eso. Este es el gran temor que es lo que no los deja dormir a la noche. Cuando un periodista americano hace una pregunta a los políticos, pregunta, ¿qué no te deja dormir a la noche? Esto, tener que optar. Pero hay una tercera posibilidad, que es peor. Que no estemos ni en transición, es decir, un cambio, ni en equilibrio, es decir, un statu quo. Que estemos entrando en un sistema entrópico. Entropía es una palabra que usan los físicos que significa desorden, caos. Estamos saliendo de un orden que más o menos conocíamos y entrando en un desorden, no en un nuevo orden. No es que las cosas no funcionan como queremos, no es que hay guerra en Gaza por la transición, no es que hay guerra en Ucrania por la transición, no es que la Wagner, la compañía de mercenarios rusos, está echando a los europeos de África por la transición. No es que pueda haber un conflicto en Taiwán por la transición, es porque hay desorden, no hay reglas y no las habrá. Porque el orden se creaba a partir de la destrucción del orden previo. Y como hay armas nucleares, nadie quiere usarlas, porque nadie quiere que se las tiren. Entonces no habrá destrucción del orden previo. Habrá parches. Nuevos órdenes regionales o parciales en algunas políticas construidos sobre viejos órdenes y por lo tanto entramos en un mundo Frankenstein. Todos pensamos que es una transición, capaz que no es. Algunos piensan que es estabilidad por un rato. ¿Qué pasa si es un mundo desordenado, donde no hay reglas? Los bullies, los patoteros, la fuerza gana. En ese mundo entrópico, los que usan la fuerza tienen razón, porque no hay reglas capaces de imponerse. No estoy diciendo que esto sea así, estoy diciendo que sirve pensar que esto podría ser así, porque entonces tenemos que aprender cómo defendernos en la selva, no en un mundo donde las reglas ordenan. ¿Qué pasa en América Latina en este mundo? Paso al segundo tema. En este mundo que podría ser caótico o estable o estar en transición. América Latina es más dependiente que nunca. Siempre fuimos dependientes. Nunca creamos la tecnología necesaria para desarrollarnos. Nunca innovamos lo suficiente como para no depender del resto del mundo. En general, nuestros precios se deterioraban, el deterioro de los términos de intercambio. Nosotros producíamos recursos naturales que valían menos en comparación con las manufacturas que valían más. A veces no es así. El boom de las commodities fue la inversión de ese proceso. Fue la bendición de producir recursos naturales cuando valían carísimos, cuando China emergía. Pero en todo caso, era China emergiendo lo que nos hacía crecer y China estancándose lo que nos hace estancar. En el pasado había sido Estados Unidos. Hay un estudio de 2 politólogos brasileños sobre qué determina la popularidad de los presidentes en América del Sur y la probabilidad de reelección. Y recién hablábamos con Fernando y con Ricardo sobre el voto económico. El voto económico lo que dice es que si la capacidad adquisitiva del salario se reduce, los gobiernos pierden las elecciones. Simplificando. Cuando la economía va mal, la gente vota a otro. Cuando la economía va bien, reelige al que está. Así votan los europeos, así votan los japoneses, así votan los norteamericanos y así votan los latinoamericanos. ¿Cuál es la diferencia de Sudamérica, sobre todo, no Latinoamérica, no México, América del Sur, respecto a Europa y Estados Unidos? Que la economía no depende de sus gobiernos. Cuando la gente acredita la culpa o la virtud, se equivoca. Porque la economía de nuestros países depende de 2 precios que nosotros nos fijamos. El de las commodities, cuánto vale nuestra soja, y la tasa de interés, cuánto vale el dinero. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, succiona y nadie invierte acá. Cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, la gente tiene plata y dice, bueno, capaz que con estos locos algo gano. Esos 2 valores determinan más del 80% de la popularidad presidencial y de la probabilidad de reelección. La gente vota con el bolsillo, pero le erra al blanco. Un excelente gobierno con malas condiciones económicas internacionales pierde. Un mal gobierno con buenas condiciones económicas internacionales gana. Esto es dependencia, no solamente económica, es dependencia política. Pero al mismo tiempo nunca fuimos tan autónomos como es esta paradoja. Esto nos sirve para pensar Argentina. Estamos conmemorando los 50 años del golpe de Chile. 11 de septiembre de 1973, 50 años. Son 40 años la democracia en Argentina, 50 años del golpe en Chile. Donde por detrás estuvo Henry Kissinger, sabemos, y los Estados Unidos. Y si uno mira de Panamá al norte, los Estados Unidos se pasaron la vida invadiendo. Y la mitad
de lo que era México, hoy son los Estados Unidos de América. Estados Unidos se pasó la vida invadiendo y promoviendo golpes, porque a América Latina le importaba y no quería que gobernasen enemigos. La crisis de los misiles en el 62 en Cuba. Estados Unidos no nos invade más y no promueve más golpes. Tenemos el derecho de gobernarnos tan mal como quisiéramos. Hay dictaduras en América Latina, son muy pocas. De 20 países está Cuba, que no pretende ser democrática sino revolucionaria, Venezuela y Nicaragua, y ahora hay problemitas en Guatemala, El Salvador, Honduras, el Triángulo Norte. Pero Estados Unidos no hace nada, o no tiene voluntad o no tiene capacidad. Yo sugiero que no tiene ninguna de las dos. ¿Podemos elegir a Milei? Sí. ¿Podemos elegir a Del Caño? También. A nadie se le ocurrió. Pero Estados Unidos no diría ni mu. Capaz que diría algo, dice cosas, no hace nada. Nunca fuimos tan dependientes y tan autónomos, tan dependientes económicamente, tan autónomos políticamente. Podemos hacer todos los experimentos que querramos y los estamos haciendo. En América Latina, los presidentes siempre ganaban la reelección. Las únicas excepciones eran 2 casos hace 40 años en Nicaragua y en República Dominicana. Y de repente pierde Macri. Y después pierde Bolsonaro. Y después no pierde Fernández porque nos animó. Todos los gobiernos están perdiendo elecciones. Las últimas 20 elecciones, hace 5 años, hubo una victoria oficialista en América Latina, la de Paraguay, y 19 victorias opositoras. Pero hubo 11 victorias de izquierda y 9 de derecha. Así que no hay un giro a la izquierda, ni hay un giro a la derecha. Cada país gira para el lado contrario al que gobierna, que es lo que acaba de pasar en Argentina. Si hubiera estado gobernando Milei, habría ganado Massa. Esto es contrafáctico, por supuesto. Pero lo que estamos viendo, que hay un nivel de alternancia, ciclos de alternancia cada vez más rápidos. Pero son muy heterogéneos, porque este año y el próximo va a haber elecciones donde posiblemente van a ganar los oficialismos en El Salvador, Bukele, y en México la candidata de AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense que acá lo que tenemos es una desconexión, y esta es la tercera característica de América Latina, la heterogeneidad. Somos dependientes económicamente, autónomos políticamente y cada vez más diferentes entre nosotros. Nos queremos mucho, cantamos las mismas canciones, hablamos el mismo idioma, pero ni hablar de integración, porque somos cada vez más distintos. Si Estados Unidos desaparece mañana, México se queda sin comercio exterior. Más del 80% del comercio exterior de México es con Estados Unidos. Brasil ni se entera. Exagero, porque hay innovación, hay componentes, hay nichos, pero es 10% y menos. Para Brasil, China es mucho más importante. China es el principal socio comercial de Perú, de Chile, de Uruguay, de Brasil. Mientras que de Panamá para arriba es Estados Unidos. Si ustedes miran el mapa de cuáles son los países con los que más comerciamos, Estados Unidos tiene influencia en América del Norte y Central, Alemania en Europa y China en el resto del mundo. Toda Asia, toda África, toda Oceanía y la mitad de América Latina. Somos un continente, el único al que la transición hegemónica, si tal cosa existe, divide. Y nosotros quedamos del lado de abajo, del lado geográficamente más distante de Estados Unidos. Históricamente esto fue bueno. En 1910 la Revolución Mexicana es una revolución anticlerical. Entonces el caudillo derrotado dice, pobre México, se lamenta, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, hoy hay mucha gente que cree que es bueno estar cerca de los Estados Unidos por el nearshoring, que Ricardo nos puede explicar mejor. Antes privilegiamos la eficiencia. Es más barato producir en China, ponemos todas las fábricas allá. Pandemia, no conseguimos ni barbijos. Bueno, ¿por qué no redundamos? ¿Por qué no ponemos una fábrica de barbijos en México también? Es un poco más caro, pero es más seguro. En vez de offshoring, nearshoring, lo ponemos cerquita. Bueno, la noticia es que Argentina está tan lejos de Estados Unidos como China, o más. Nosotros pensamos en América Latina como una región contigua y es enorme. Y es un eje vertical muy distante. Europa está toda juntita, pegoteada. Nosotros estamos todos separados. Entonces, lo que muchas veces se dice como regla universal no se aplica a los países del sur de América del Sur. ¿Qué se aplica a nosotros? Última parte, Argentina. Lo que voy a decir es chocante, pero pensémoslo juntos. Argentina tiene una gran estabilidad política. ¿Qué quiere decir que tiene una gran estabilidad política? Hace 40 años no precisamos de un general para deshacernos de nuestros gobernantes. Basta votar o, en todo caso, protestar. En los últimos 20 años, los presidentes, incluso los más incompetentes, terminan sus mandatos con pobreza de 45%, informalidad de 50%, inflación de quién sabe cuánto. Terminan los mandatos.
En Perú, las últimas 5 Navidades tuvieron 5 presidentes diferentes. Todos los expresidentes peruanos están presos, prófugos o suicidados por no ir presos. Y probablemente Dina Boluarte, la actual, que era vicepresidenta y ascendió, no termine su mandato en 2026, no tiene cómo. Pero ellos tienen un presidente del Banco Central que está ahí desde 2006, hace 17 años. No tienen inflación y se financian en los mercados mundiales. Miramos a Perú y decimos, qué lindo, ojalá pudiéramos ser como ellos. Tienen 70% de informalidad, 50% de hogares sin heladera. Tuvieron la cuarentena más estricta del mundo y la mayor cantidad de muertos por pandemia. Hiperestabilidad macroeconómica, desastre político, desastre social. Hay que tener cuidado con lo que deseamos. Los niveles de homicidio en el resto del continente son mucho más altos que los de Argentina. El nivel de homicidio de Estados Unidos es más alto que el de Argentina. Más de 5 cada 100.000 habitantes por año. Argentina tiene 4. Chile nos superó. Chile era el país que menos homicidios tenía, pasó de 3 a 6. Uruguay nos duplica. México nos cuadruplica, Brasil nos quintuplica. No es un paraíso Argentina, pero tenemos una estabilidad política que no apreciamos porque está la macroeconomía rota. Y esto es lo interesante de ver, lo interesante de preguntarse. ¿Va la macroeconomía rota a romper la política o va la política estable a arreglar la macroeconomía? Y acá voy a sugerir que a lo mejor Milei no es tan inestable, no él personalmente, sino su irrupción, como pensamos. Porque está lleno, pero lleno de anclas la política argentina, elementos estabilizadores. Recién comentábamos sobre los sindicatos, pero las provincias. Para ir cerrando y dándote el pie a la cuestión económica. Cuando se habla de dolarización, hay 3 países que tienen el dólar como moneda legal en América Latina: Panamá, El Salvador y Ecuador. Con estas características, son países pequeños territorialmente y de población, son países unitarios y son países que tienen mucha población en el exterior mandando remesas, divisas. Argentina es un país enorme, federal y con muy poca emigración. Menos del 3% de los argentinos viven en el exterior. Tenemos más de 5% de extranjeros viviendo en Argentina. Sigue siendo un país de atracción más que de repulsión. Esto es antisentido común, pero es así. Si Milei quiere dolarizar, que creemos que ya no quiere, los gobernadores emiten, como hicieron en 2001. Y no tenemos divisas. ¿Cómo se dolariza sin dólares? ¿En qué paga el Estado los sueldos y las jubilaciones? Y es un país demasiado grande y complejo. Así que las cosas que se pueden hacer en los países pequeños, unitarios y con emigración no se pueden hacer en países como el nuestro. Estamos clavados, estamos anclados. Milei es una novedad absoluta. Nunca un outsider había ganado una elección. Extrapartidarios sí, outsiders no. Reutemann, Palito Ortega, Scioli, Nito Artaza, Martín Tetaz, Facundo Manes, todos tuvieron que meterse en un partido, Domingo Cavallo. Macri tuvo que inventar un partido. No hay candidatos sin partido en Argentina. Y de repente viene Milei, inventa una etiqueta cualquiera y llega. Es una novedad absoluta. Abajo, esto es lo mismo. La novedad puede ser en la receta, en la cocción, cómo se mezclan los ingredientes. Pero los ingredientes no cambiaron de la noche a la mañana. Sí hay una juventud que no estaba, y de esto Fernando nos puede hablar mejor. Pero en principio, para entender a Argentina, y cierro, sirve mucho esta frase que se comenta de que cuando uno se va de Argentina 20 días y vuelve, cambió todo. Pero cuando te vas 20 años y volvés, está todo igual. A ver qué nos puedes contar vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias, Fernando, gracias, Andrés, y sobre todo gracias a Finnova por la oportunidad de debatir esta tarde un escenario que se abre con una altísima incertidumbre. Lo decía antes Andrés, un personaje que viene de fuera de la política, un outsider, alguien que no tiene estructura partidaria, no tiene gobernadores, no tiene diputados, no tiene senadores, no tiene intendentes. En 4 días va a ser nuestro presidente. Y evidentemente uno se pregunta si realmente está capacitado para asumir este enorme desafío de cambiar una realidad muy dura, muy difícil, con una inflación crónica, con una realidad social que lastima mucho,
y que genera enormes dudas sobre las medidas que hay que tomar para enderezar una macroeconomía absolutamente desorganizada y su impacto sobre esos sectores más vulnerables. Un personaje que en campaña utilizó, como decía Andrés antes, como eslogans políticos, una figura como la de la dolarización que penetró de una manera, yo diría, muy fuerte en una enorme cantidad de sectores y de grupos sociales y que ahora empieza a abandonar en términos de la praxis política que a partir del domingo va a implementar. Y una figura además que empieza de alguna manera a ser comparado con un presidente de hace más de 20 años, con Carlos Menem. Él mismo, que se plantea como alguien que de alguna manera va a abrevar en esos años 90, de alguna manera que vuelven en una suerte de casi nostalgia a la Argentina. Entonces me parece que, digamos, yo lo que quería un poco era siguiendo la línea que planteaba antes Andrés, tratar de poner estos dos focos o estas dos preguntas o estas dos dudas o interrogantes y después, si quieren, los podemos profundizar. Uno es, ¿el Milei candidato es o será el Milei presidente? Esa figura absolutamente difícil de encasillar, con ideas, diría yo, marginales desde lo económico, con modos y con formas bastante difíciles de encasillar o de encorsetar dentro de los parámetros democráticos comunes. Y el segundo es si realmente Javier Milei va a poder ser un Carlos Menem de la segunda década de los 2000. ¿No? Me parece que si uno puede de alguna manera preguntarse y quizá hipotetizar sobre esas dos ideas, quizá podamos empezar a entender qué es lo que nos deparan estos 4 años en esta, paradójicamente, el cumpleaños 40 de la democracia, cumpliendo años con alguien que no viene de la política y que ha, de alguna manera, yo no diría jubilado, pero que ha mandado al ostracismo a buena parte de la clase política tradicional, que merece obviamente, como nota al pie, una enorme reflexión y autocrítica justamente por la aparición de este personaje tan disruptivo. A ver, el Milei candidato como Milei presidente, yo lo primero que diría es tres grandes reflexiones. La primera es que sus primeros pasos como presidente electo han mostrado a un Milei con una dosis de pragmatismo y de realismo bastante superior de lo que al menos yo y probablemente muchos de nosotros hubiésemos pensado en la campaña un mes atrás. A ver, haber archivado, quizá mandado a lo que él llama segunda generación de reformas, la dolarización o el cierre del Banco Central, o la motosierra Mansalva, esto de cortar 15 puntos el gasto público, que ahora lo transformó en realidad en 10 puntos del ELIX y 5 puntos reales de gasto primario. Bueno, me parece que, o por ejemplo, esta idea que de alguna manera dejó trascender de la posibilidad de un plan Bonex, de confiscarle los depósitos para resolver el problema de las LELIX, algo que hizo Menem a principios de los 90, todavía antes de Cavallo. Cavallo era canciller y luego, un año después, se convirtió en el ministro que vino a salvar, si se quiere, un gobierno que tenía enormes problemas macroeconómicos, episodios hiperinflacionarios y demás. Con lo cual, digo, este Milei como un pragmático, un realista, es lo que estamos viendo hoy. Hemos visto a partir del 23 de noviembre, a partir de que gana la elección contra Sergio Massa,
Y me parece que esa es una de las primeras cuestiones que además, como segundo punto y que tiene que ver con esto, explica también por qué esta transición entre el balotaje y la asunción ha sido mucho más ordenada en términos financieros de lo que uno hubiese pensado a priori. A ver, cuando Milei gana la PASO, ustedes recordarán lo que fueron los primeros días. El dólar superando los 1.000 pesos, el desplome de bonos y acciones. El mercado financiero decía se viene la dolarización y eso implica cuando alguien te dice que va a dolarizar, te está diciendo desprendete lo antes que puedas de los pesos porque el peso, como dijo Milei en la campaña, es excremento. Lo dijo explícitamente. Bueno, nada de eso pasó, al contrario, la estabilidad cambiaria, la posibilidad de una fuerte recuperación de los activos financieros en la Argentina y en el exterior fue, diría, la consecuencia de ese baño de realismo y pragmatismo que Milei ha de alguna manera puesto sobre la mesa. Y el tercer elemento que me parece interesante es pensar, y acá sí viene ya lo que a partir probablemente del lunes y luego del discurso inaugural en las escalinatas del Congreso, un tema no menor, y me meto en los temas, porque me gustan más los temas, le decía Andrés, los temas políticos que económicos, el hecho de que Milei le hable a la gente y no a los diputados, me parece una señal, ¿no? Me parece una señal fuerte. Es decirle, el voto está en los que me votaron, no está adentro en el recinto de la Cámara de Diputados donde se hace la Asamblea Legislativa. Es un dato, me parece que desde el punto de vista simbólico, muy significativo. El poder está en la gente. Un viejo tema de John Lennon, hablaba Power to the People, ¿no? Bueno, es eso. Me parece que él va a tratar de usar, como en el judo, su debilidad política como su propia fortaleza. La fortaleza es, a mí me votó la gente, ustedes son la casta, ustedes son los políticos, y entonces ahí hay dos herramientas que me parece que Milei va a utilizar. Una, estoy casi seguro, que es que no va a lograr lo que cualquier presidente nuevo necesita para empezar a operar, que es un presupuesto. Milei no va a tener un presupuesto y va seguramente a trabajar con el presupuesto prorrogado de este año, como ya trabajó el gobierno de Alberto Fernández en 2022, cuando no se le votó el presupuesto para el 2022 y trabajó con la prórroga del 2021. Eso le va a permitir a Milei tener un enorme grado de libertad justamente para hacer los ajustes de gasto que necesita hacer, ajustes de gasto que además van a ser hechos por una aceleración inflacionaria que uno prevé claramente, por lo menos en la primera mitad de su primera parte de gobierno, del primer año de gobierno. Por lo menos hasta junio uno va a ver una aceleración inflacionaria, producto de lo que cualquier presidente, y ya no Milei en particular, tiene que hacer, que es empezar a ordenar lo que los economistas llamamos los precios relativos de la economía, típicamente el tipo de cambio, las tarifas, los combustibles, que están claramente retrasados. En el caso de los combustibles ya estamos viendo aumentos significativos y eso va a poner a la tasa de inflación en una situación compleja, por lo menos en torno al 20% mensual, seguramente en diciembre y en enero. Ahora, ¿cómo se condice eso con esta realidad social que les planteaba al comienzo? Bueno, es parte de los interrogantes. ¿Es posible arrancar un proceso de estabilización, un programa económico, que es lo que necesita la Argentina, para empezar a bajar la inflación en serio, y que exige acelerar la inflación al principio, con una realidad y un pasivo social como el que deja este gobierno? Bueno, es un interrogante, yo diría, más de tipo político, y más para una pregunta para Andrés que para mí, pero yo creo que esa va a ser una de las restricciones centrales. Y el segundo elemento, además del presupuesto ampliado o prorrogado de este año, tiene que ver, a mi juicio, con que Milei va a tener que, obviamente, negociar y alcanzar acuerdos para algunas leyes, ese megapaquete de reformas
y esta ley ómnibus que plantea o que se plantea que va a presentar, y yo creo que eso va a llevar tiempo y que quizá algo de eso o fracciones de esa ley puedan salir por DNU. Seguimos, ya nos queda poquito para finalizar este programa, pero recuerden dos cosas. Primero, el próximo domingo, a partir de la mañana, va a asumir el nuevo presidente electo. Estamos hablando de Javier Milei. Ahí tenemos una plaquita como para que tengan una idea qué es lo que va a pasar. Será solo uno, el discurso del presidente electo. Va a durar aproximadamente, dicen, por lo menos la información que tenemos hasta el momento, una media hora. Como decíamos, lo va a dar sobre las escalinatas del Congreso de la Nación. Es decir, en lugar de hablarles a los diputados y senadores, le va a hablar a la gente, le va a hablar a la ciudadanía, le va a hablar, en definitiva, a quien de alguna manera lo empoderó como presidente a partir de las últimas elecciones. Dicen que el discurso va a tener tres partes, ¿sí? Por un lado, lo va a contar al ciudadano, ¿sí? La herencia recibida. Otra parte con propuestas para revertir la crisis. Y la tercera parte, un horizonte a dónde llegar. Es decir, le va a contar a la gente un poco, a diferencia de otros presidentes. Recuerdo, yo hacía una comparación, o una mala comparación. En la época de Menem, el expresidente, ya fallecido, Carlos Menem, decía, si yo le hubiese contado a la gente lo que iba a hacer, seguramente no hubiese votado a nadie. En el caso de Javier Milei fue muy directo, siempre le contó a todo el mundo qué era lo que pensaba hacer. En esta segunda etapa, a partir de las PASO, quizás se ha convertido quizás mucho más pragmático de lo que era y lo explosivo y demás. Y a tal punto, ustedes saben que a la noche, digo como anécdota esto, va a haber, se va a realizar la velada de gala en el Teatro Colón en Buenos Aires, donde la velada de gala va a ser Madame Butterfly. Pero a pedido puntual de él, del presidente electo, pidió que hubiese una canción. ¿Saben cuál? Balada para un loco. La pidió el presidente. Pero bueno, lo cierto, señores, es que comienza seguramente una nueva etapa en el país. Vamos a ver, dicen que los pingos se ven en la cancha. Una etapa muy difícil, una etapa donde realmente nos vamos a tener que zarandear de alguna manera. Producto de lo vivido durante todos estos años, hasta el momento, de todos los últimos gobiernos, no solamente del actual, sino también del anterior. Pero, a ver, fue electo por más del 55% del electorado. Ya se han levantado voces que pretenden salir a la calle, pero me parece que hay que entender que la Argentina ya tiene un presidente electo y que me parece, humildemente, creo que hay que darle tiempo. No sabemos qué es lo que va a hacer, o por lo menos cómo lo va a hacer, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, pero el tema es cómo y de qué manera va a repercutir en los bolsillos y en el ánimo de todos los argentinos. Así que yo me despido, último programa. Primero agradeciendo a todo el personal de Canal 11, porque realmente sin ellos no hubiese sido posible hacer este programa Controversias a lo largo de todo el año. Todo un esfuerzo que estamos transmitiendo desde el sindicato, recordemos qué es lo que pasó con Canal 11. Y sí, un pedido puntual. Esperemos que el año que viene, dicen que tuvimos que esperar 2024 años para que llegue. Si después de tanto tiempo no es bueno, veremos qué es lo que pasa. Señores, si Dios quiere, hasta el año que viene. Chao.